Dentro de la compleja mezcla de gases que componen el aire que respiramos en interiores, existe una molécula de singular peligrosidad, el monóxido de carbono o CO. A pesar de ser uno de los contaminantes más estudiados en la historia, sigue siendo una causa masiva de morbilidad mundial. Su letalidad radica en sus propiedades físicas. Es un gas incoloro, inodoro e insípido que neutraliza por completo nuestros mecanismos de defensa sensoriales. Químicamente, el monóxido de carbono posee una masa molar de 28 de enero gramos por mol, una densidad casi idéntica a la del aire y una estructura formada por un triple enlace entre el carbono y el oxígeno. Debido a su bajo momento dipolar, es un gas no irritante que se mezcla libremente en el ambiente sin ser absorbido por materiales de construcción, lo que le permite acumularse rápidamente en espacios cerrados. ¿Cómo se genera en nuestros hogares? El CO es el subproducto directo de la termodinámica de la combustión incompleta. En condiciones ideales, oxidar un hidrocarburo produce dióxido de carbono y vapor de agua. Sin embargo, si existe una deficiencia de oxígeno en la mezcla o si la temperatura de la llama es demasiado baja debido al contacto con superficies frías, la reacción se interrumpe y se libera el monóxido de carbono. Las fuentes domésticas más críticas incluyen estufas a gas mal ajustadas, sistemas de calefacción deficientes y la quema de biomasa o leña. Un automóvil en ralentí dentro de un garaje integrado puede filtrar gases de escape letales hacia la vivienda en cuestión de minutos. Incluso el humo del tabaco ambiental y las pipas de agua contribuyen a elevar las concentraciones basales de CO a niveles tóxicos en espacios cerrados. Una vez inhalado, la absorción del monóxido de carbono depende de la ventilación alveolar y la duración de la exposición. El CO cruza la membrana alveolo capilar con extrema facilidad. En la sangre, viaja directamente hacia los eritrocitos, donde comienza a competir agresivamente con el oxígeno por los sitios de unión en el grupo hemo de las proteínas de transporte celular. La afinidad del monóxido de carbono por la hemoglobina es entre 200 y 250 veces superior a la del propio oxígeno. Al unirse, forma carboxihemoglobina, lo que no solo bloquea físicamente el espacio para el oxígeno, sino que reduce de forma drástica la capacidad total de transporte de la sangre. Los órganos que demandan más energía, como el cerebro y el corazón, son los primeros en sufrir las consecuencias. El problema se agrava por un fenómeno bioquímico. Al unirse a la hemoglobina, el CO induce un cambio estructural que aumenta la afinidad de los sitios restantes por el oxígeno que ya estaba unido. Esto desplaza la curva de disociación de la oxihemoglobina hacia la izquierda, un fenómeno conocido como el efecto Haldane. Esto impide que la sangre libere oxígeno en los tejidos periféricos, causando una hipoxia celular profunda. Pero la asfixia sanguínea es solo el comienzo. Una fracción del CO disuelto se difunde hacia el espacio intracelular y ataca las mitocondrias, las centrales energéticas de nuestras células. Allí se une específicamente a la enzima citocromo oxidasa, o complejo ARBO, de la cadena respiratoria. Esta inhibición detiene bruscamente la síntesis de ATP, forzando a la célula a un metabolismo anaeróbico, destructivo. El bloqueo enzimático provoca que los electrones se acumulen, generando especies reactivas de oxígeno o radicales libres. Al verse privada de energía, la célula entra en pánico y activa una enzima llamada xantina oxidasa, desatando una catastrófica cascada de estrés oxidativo. Irónicamente, al recibir tratamiento con oxígeno, la reoxigenación brusca puede alimentar este estallido oxidativo, empeorando el daño neuronal. Este estrés oxidativo causa la peroxidación lipídica en las membranas celulares, degradando específicamente la proteína básica de la mielina,
la cual recubre las neuronas. Este daño estructural desencadena una respuesta inmunológica donde los leucocitos atacan el propio tejido cerebral de la víctima. Este mecanismo explica por qué la destrucción neurológica continúa, incluso después de que el paciente haya sido alejado del gas tóxico. Clínicamente, la intoxicación aguda es engañosa. A bajos niveles, los síntomas son inespecíficos e imitan infecciones virales, dolor de cabeza frontal y pulsátil, náuseas, letargo y mareos. A medida que la concentración en la sangre aumenta, el paciente sufre confusión mental, problemas visuales, síncope, arritmias cardíacas y finalmente un paro cardiorrespiratorio o la muerte. La exposición crónica a bajas concentraciones es un riesgo epidemiológico a menudo ignorado. Vivir en hogares con estufas deficientes somete al cuerpo a una carga tóxica continua. Estudios de seguimiento han demostrado que esta exposición crónica causa fatiga permanente, alteraciones del sueño, pérdida de la memoria, dificultad en la toma de decisiones y un incremento en el riesgo de patologías cardiovasculares como la hipertensión. Ciertos grupos demográficos presentan una vulnerabilidad crítica. El feto en desarrollo es extraordinariamente susceptible. La hemoglobina fetal posee una mayor afinidad por el monóxido de carbono que la adulta y su eliminación es mucho más lenta. Esto puede causar hipoxia fetal severa, daños neurológicos y bajo peso al nacer. Los niños y pacientes con patologías cardíacas previas también sufren un riesgo exponencial. Uno de los aspectos más aterradores del monóxido de carbono es su latencia. Tras sobrevivir a una intoxicación aguda grave, muchos pacientes parecen recuperarse por completo. Sin embargo, en un 10 a 30% de las víctimas, tras un intervalo lúcido que puede durar desde 3 hasta 240 días, estalla la bomba de tiempo del estrés oxidativo previo. Este fenómeno se conoce como síndrome neuropsiquiátrico tardío o encefalopatía retardada. A nivel neurológico, los pacientes sufren un colapso de la sustancia blanca del cerebro. Los síntomas se presentan de forma repentina como pérdida severa de memoria, cambios drásticos de personalidad, incapacidad para concentrarse, alteraciones motoras graves e incluso episodios de psicosis irreversibles. Diagnosticar esta intoxicación en urgencias es un reto tecnológico. Un oxímetro de pulso convencional marcará una oxigenación de la sangre falsamente normal, ya que no puede distinguir entre la hemoglobina oxigenada y la carboxihemoglobina. El único método analítico fiable es la medición directa de los gases en sangre venosa o arterial, utilizando un equipo especializado llamado cooxímetro. El tratamiento principal consiste en revertir la asfixia competitiva mediante oxígeno normovárico al 100%, mientras que respirar aire normal requiere entre 4 y 6 horas para eliminar la mitad del monóxido de carbono de la sangre. El oxígeno puro inyectado a través de una mascarilla con reservorio reduce esta vida media a un periodo de 40 a 80 minutos, acelerando el rescate celular. En casos críticos, coma o embarazo, la medicina emplea la terapia con oxígeno hiperbárico. Al someter al paciente a altas presiones atmosféricas, se fuerza la disolución física del oxígeno directamente en el plasma sanguíneo. Esta técnica drástica reduce el tiempo de vida media del monóxido a apenas 15 a 30 minutos, aliviando la hipoxia tisular y frenando la inflamación cerebral. Estudios retrospectivos recientes, apoyados por inteligencia artificial, han descubierto un umbral biológico fundamental. Intervenir dentro de una ventana terapéutica crítica de exactamente 4 horas después de la exposición. Administrar tratamiento dentro de este breve lapso es el predictor clínico más potente
para reducir drásticamente el riesgo de desarrollar las temidas secuelas neurológicas retardadas. Dada su toxicidad silenciosa, la Organización Mundial de la Salud dictamina que las exposiciones en interiores durante 24 horas no deben superar los 7 miligramos por metro cúbico para proteger nuestra salud a largo plazo. La prevención tecnológica es la única defensa absoluta. Asegure el mantenimiento de sus aparatos de combustión e instale detectores de monóxido de carbono certificados en su hogar.